Lección 1. Naturaleza y vida silvestre. Mira esa majestuosa garza azul, es magnífico. De hecho, son aves muy elegantes, especialmente cuando pescan en las piscinas pantanosas. Me parece fascinante cómo buscan comida. Sí, son cazadores pacientes que esperan el momento perfecto para atacar. ¿Sabías que estas aves desempeñan un papel importante en el ecosistema? Absolutamente. Ayudan a controlar las poblaciones de peces y a mantener el equilibrio. Y lo que comen se digiere para nutrir a las plantas de aquí. Correcto. Todo está interconectado por naturaleza. Me encanta cómo cada criatura desempeña su papel. Sí, incluso los insectos más pequeños contribuyen a la salud del medio ambiente. Hablando de insectos, noté algunas mariposas revoloteando cerca. Son hermosas. También ayudan a polinizar las flores. La naturaleza realmente trabaja en armonía. Lo hace. Cada especie depende de otras para sobrevivir. ¿Tienes un pájaro favorito además de la garza azul? Me encanta el colorido martín pescador. Sus colores vibrantes son impresionantes. Los martines pescadores son una delicia. Disfruto viéndolos bucear en busca de peces. Sí, son increíblemente hábiles para atrapar a sus presas. Me pregunto cuántas especies de aves diferentes habitan en esta reserva. Probablemente haya docenas. Cada una de ellas contribuye a la diversidad de la vida aquí. Me hace apreciar aún más la naturaleza. De hecho, pasar tiempo al aire libre nos ayuda a conectarnos con el medio ambiente. ¿Deberíamos seguir explorando para ver qué otros animales salvajes podemos encontrar? Absolutamente. Tengo muchas ganas de descubrir más tesoros escondidos en la naturaleza. Vayamos en silencio. No queremos asustar a los pájaros. Buena idea. La paciencia es clave a la hora de observar la vida silvestre. Estoy deseando ver lo que veremos a continuación. Lección 2. ¿Cómo aliviar el estrés? Definitivamente me vendría bien un poco de alivio del estrés en mi vida. Lo entiendo. ¿Qué métodos ha considerado para relajarse? He oído que los aceites esenciales pueden ser muy relajantes. Lo son. La aromaterapia es una forma fantástica de relajarse. ¿Dónde puedo comprarlos? Puedes encontrar aceites esenciales en tiendas de salud o en línea. Eso suena fácil. ¿Tienes algún aroma favorito? Me encanta la lavanda. Es increíblemente relajante. He oído que la lavanda también ayuda a dormir. Sí, crea un ambiente tranquilo para la relajación. ¿Qué pasa con otros métodos para aliviar el estrés? ¿Has probado alguna vez la meditación? Puede ser muy eficaz. Lo he pensado pero nunca me comprometí realmente. Vale la pena intentarlo. Incluso unos pocos minutos al día pueden ayudar. Buscaré aplicaciones de meditación. Podrían guiarme. Es una gran idea. Muchas aplicaciones ofrecen maravillosas sesiones guiadas.
¿Qué pasa con las actividades físicas? ¿Le parecen útiles? Absolutamente. El ejercicio es una forma fantástica de reducir el estrés. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Me encanta el yoga. Combina el movimiento con la atención plena. Siempre he querido probar yoga. ¿Es difícil? En absoluto. Hay clases para todos los niveles de habilidad. Puede que me apunte a una clase para principiantes. Sería un gran comienzo. Puedes progresar a tu propio ritmo. Agradezco todas estas sugerencias. Eres bienvenido. Recuerde priorizar el cuidado personal. Definitivamente haré tiempo para relajarme en mi agenda. Ese es el espíritu. Te mereces sentirte lo mejor posible. Gracias por el estímulo. Me entusiasma explorar estas opciones. Lección 3. Comunicación eficaz en el lugar de trabajo. A la hora de comunicarse con los colegas, la claridad es fundamental. Estoy de acuerdo. Necesitamos adaptar nuestro estilo de comunicación a nuestra audiencia. Exactamente. Diferentes personas responden mejor a diferentes enfoques. Sí, algunos prefieren la información directa, mientras que otros aprecian una explicación más detallada. ¿Cómo lo abordas normalmente? Intento evaluar sus preferencias primero. Me ayuda a personalizar mi mensaje. Eso es inteligente. ¿Alguna vez se ha enfrentado a desafíos en la comunicación? Sin duda, pueden producirse malentendidos, especialmente en los correos electrónicos. Sé lo que quieres decir. El tono puede malinterpretarse fácilmente. Exactamente. A menudo agrego un saludo amistoso para establecer un tono positivo. Esa es una gran estrategia. ¿Qué pasa durante las reuniones? Siempre animo las discusiones abiertas. Promueve la colaboración. Eso me gusta. Todos deberían sentirse cómodos al compartir sus pensamientos. Sí, puede conducir a ideas y soluciones innovadoras. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con una conversación difícil? Lo he hecho. Es importante mantener la calma y escuchar activamente. Escuchar es clave, demuestra respeto y ayuda a resolver conflictos. Absolutamente. A veces la gente solo quiere sentirse escuchada. ¿Qué haces si alguien se pone a la defensiva? Sigo siendo paciente y trato de concentrarme en encontrar puntos en común. Eso es sensato. Centrarse en las soluciones puede cambiar la conversación. Sí, redirige la energía hacia la colaboración en lugar de hacia el conflicto. Agradezco sus ideas sobre este tema. Gracias. La comunicación eficaz es vital en cualquier lugar de trabajo. Recordemos estas estrategias durante nuestra reunión de hoy. Lección 4. Sociedad y justicia. ¿Has notado cómo la moda paramilitar se está haciendo popular últimamente? Sí, es bastante llamativo. Parece reflejar una cierta dureza en el estilo.
De hecho, sin embargo, plantea dudas sobre el mensaje que envía. Lo hace. La moda a veces puede reflejar problemas sociales, incluidos los conflictos. Hablando de conflictos, he leído que el Poder Judicial ha utilizado una mayor crueldad contra cualquier oficio asociado con la violencia. Es un punto interesante. Muestra cómo la ley se adapta a los desafíos sociales. Sí, pero ¿este enfoque realmente resuelve los problemas en cuestión? Eso es discutible. Algunos sostienen que las medidas severas pueden generar más resentimiento. Puedo ver esa perspectiva. La gente puede sentirse marginada por la aplicación estricta de la ley. Exactamente. Es esencial equilibrar la justicia con la compasión. Un enfoque justo podría conducir a mejores resultados sociales. Sí. La rehabilitación, más que el castigo, puede fomentar el cambio. Me pregunto cómo afectan estas tendencias a la percepción pública de la autoridad. Pueden generar confianza o desconfianza, según cómo se sientan tratadas las personas. La confianza es crucial para una relación sana entre los ciudadanos y el Poder Judicial. Absolutamente. Sin confianza, la cooperación se convierte en un desafío. Entonces, ¿cómo podemos fomentar un diálogo más positivo sobre estos temas? Las discusiones abiertas y la participación de la comunidad pueden cerrar la brecha. Los programas comunitarios podrían ayudar a abordar los problemas subyacentes. Sí. Empoderar a las personas a través de la educación y los recursos es vital. Parece un problema complejo sin soluciones fáciles. De hecho, pero reconocer la complejidad es el primer paso hacia el progreso. Agradezco nuestra conversación. Aporta claridad a los temas difíciles. Siento lo mismo. Discusiones como esta pueden inspirar una acción reflexiva. Sigamos explorando estos temas juntos. Lección 5. Elecciones conscientes. Me resulta muy fácil abrir mis aplicaciones de redes sociales sin pensar. Lo entiendo. Puede convertirse en un hábito revisarlo sin siquiera pensarlo. Exactamente. A menudo me pregunto si hay una mejor manera de usar mi tiempo. ¿Has pensado en establecer horarios específicos para comprobar tus aplicaciones? Es una gran idea. Podría ayudarme a ser más intencional. Sí. Al programar, puedes disfrutar de tu tiempo en línea sin exagerar. También podría intentar encontrar actividades alternativas para ocupar ese tiempo. Absolutamente. Leer un libro o salir a caminar puede ser refrescante. Me encantaba leer, pero he perdido el hábito. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Puede que redescubras tu pasión. Podría empezar con libros o artículos más cortos para volver a empezar. Suena como un plan perfecto. Las lecturas cortas pueden ser muy satisfactorias. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo administras el tiempo que pasas frente a la pantalla? Establezco límites diarios en mis aplicaciones para ayudarme a concentrarme. Eso es inteligente. ¿Lo encuentras efectivo? Sí, me anima a participar en otras actividades.
Me vendría bien un poco más de equilibrio en mi vida. Todos podríamos. Encontrar ese equilibrio es clave para el bienestar. Me gusta la idea de ser más consciente de mis elecciones. La atención plena puede conducir a experiencias más satisfactorias. Quizás podría escribir un diario para llevar un registro de mis actividades. Es una idea maravillosa. Te ayudará a reflexionar sobre cómo dedicas tu tiempo. Lo intentaré. Gracias por el estímulo. Eres bienvenido. No puedo esperar a escuchar tu progreso. Brindemos por tomar decisiones conscientes y por venir días más satisfactorios. Lección 6. Aventuras culinarias. He probado comida tradicional de muchas culturas. Suena como una gran aventura. ¿Qué cocina te gustó más? Diría que la comida marroquí fue inolvidable. Siempre he querido probar el tajine marroquí. ¿Cómo era? Era rico y sabroso, con una mezcla perfecta de especias. Eso suena delicioso. ¿Lo comiste con cuscús? Sí. El cuscús estaba esponjoso y combinaba muy bien con el guiso. Casi puedo saborearlo. ¿Qué otros platos tradicionales has probado? También disfruté de la auténtica pasta italiana en un pueblo pequeño. No hay nada mejor que la pasta casera. ¿Fue tan bueno como dicen? Fue increíble. La salsa estaba tan fresca y vibrante. Debo añadir eso a mi lista de deseos culinarios. Deberías. ¿Qué hay de ti? ¿Has probado alguna comida tradicional recientemente? Hace poco probé algo de comida callejera tailandesa. Fue una explosión de sabores. Me encanta la comida tailandesa. ¿Probaste algún plato picante? Sí, comí un curry verde picante que hizo bailar mis papilas gustativas. Eso suena increíble. Disfruto del equilibrio entre el calor y la dulzura de la cocina tailandesa. Exactamente. Es una experiencia culinaria como ninguna otra. ¿Alguna vez has probado a preparar algún plato tradicional en casa? Intenté hacer sushi una vez, pero fue un esfuerzo complicado. El sushi puede ser complicado. ¿Cómo resultó? Digamos que se parecía más a un rollo deconstruido. Eso es divertidísimo. Al menos te divertiste haciéndolo. De hecho, cocinar siempre debe ser una aventura, incluso si se complica. Estoy de acuerdo. El proceso es tan importante como el resultado. Además, nos brinda grandes historias para compartir. Hablando de historias, deberíamos intentar cocinar un plato tradicional juntos. Suena como una idea fantástica. ¿Qué cocina debemos elegir? ¿Qué hay del griego? Siempre he querido hacer moussaka. La elección perfecta. Me muero por sumergirme en esa aventura culinaria. Planifiquemos pronto. Tengo muchas ganas de ver cómo resulta. Lección 7. Valorar los momentos familiares. Intento pasar tiempo con mi abuelo todo lo que puedo.
Eso es maravilloso. Los abuelos suelen tener muchas historias que compartir. Sí, a veces salgo a pasear con él por el parque. Eso suena encantador. Caminar juntos debe crear un vínculo agradable. Lo hace. Lo ayudo a caminar cuando tiene problemas. Es muy amable de tu parte. Eso demuestra lo mucho que te importa. Disfruto escuchando sus historias mientras caminamos. Los abuelos tienen una perspectiva única de la vida. ¿No es así? Absolutamente. Sus experiencias son fascinantes y a menudo, divertidas. Me lo imagino. El humor es una excelente manera de conectarse entre generaciones. Siempre tiene una historia divertida de su juventud. Esas historias también pueden enseñarnos lecciones valiosas. Sí, aprendo mucho de sus experiencias. Es importante apreciar esos momentos juntos. Estoy de acuerdo. Ojalá pudiera pasar aún más tiempo con él. Quizás puedan planear salidas especiales juntos. Es una gran idea, tal vez un picnic o una visita a un museo. Sí, las nuevas experiencias pueden crear recuerdos duraderos. Definitivamente se lo sugeriré. Estoy seguro de que apreciaría la consideración. Es bueno saber que puedo estar ahí para él. Absolutamente. El apoyo familiar es invaluable a cualquier edad. Espero seguir creando recuerdos con él en los próximos años. Es un gol hermoso. Aprecia cada momento. Gracias. Recordaré priorizar el tiempo en familia. Lección 8. Gestión eficaz de proyectos. El uso de esta herramienta de gestión de proyectos ha ayudado enormemente. Absolutamente. Ha facilitado la delegación de tareas y el seguimiento del progreso. Comprendo lo organizado que se siente todo ahora. Sí. Permite que todos vean sus responsabilidades con claridad. ¿Ha notado cuánto más eficientes se han vuelto nuestras reuniones? De hecho, pasamos menos tiempo discutiendo quién hace qué. Esa es una excelente observación. En vez de eso, podemos centrarnos en resolver problemas. Exactamente. Fomenta una atmósfera más productiva. También me gusta la forma en que podemos establecer plazos y recordatorios. Sí. Mantiene a todos responsables y en el buen camino. ¿Qué funciones le parecen más útiles? Me encantan las herramientas de colaboración. Facilitan el intercambio de comentarios. Las secciones de comentarios son un salvavidas. Realmente lo son. Reduce la necesidad de interminables hilos de correo electrónico. Recuerdo cuando solíamos confiar únicamente en los correos electrónicos. Era caótico. Ahora, todo está en un solo lugar. Me siento menos estresado al saber que puedo comprobar el progreso en cualquier momento. Eso es un beneficio enorme. Ofrece una visión general clara del proyecto. ¿Crees que nuestro equipo está más motivado ahora? Definitivamente. Pueden ver que sus contribuciones marcan la diferencia.
Es gratificante presenciar nuestro progreso colectivo. Sí, celebrar pequeñas victorias eleva la moral. Me entusiasma ver cómo podemos mejorar aún más. Yo también. La mejora continua es la clave del éxito. Sigamos explorando nuevas funciones para mejorar nuestro flujo de trabajo. Absolutamente. Siempre hay algo nuevo que aprender. Comprendo cómo la tecnología puede simplificar nuestro trabajo. Lección 9. ¿Cómo elegir la mascota adecuada? Hay muchos animales diferentes que puedes tener como mascotas. Sí, es fascinante. ¿Cuáles crees que son las mascotas más comunes? Yo diría que los perros y los gatos encabezan la lista para muchas personas. Absolutamente. Son compañeros queridos por una razón. Los perros son conocidos por su lealtad y energía. Sí. Son grandes amigos y pueden ser muy juguetones. Y los gatos suelen ser más independientes. Eso es cierto. Pueden requerir menos mantenimiento que los perros. ¿Has pensado alguna vez en tener una mascota? Lo he pensado. Me encantaría tener un perro, pero viajo a menudo. Eso puede ser un desafío. Los perros necesitan mucha atención. Sí. Yo podría considerar un gato en su lugar. Son más adaptables. Los gatos pueden entretenerse bastante bien. Exactamente. Además, pueden ser muy cariñosos cuando quieren serlo. ¿Qué pasa con otros animales? ¿Has pensado alguna vez en tener algo inusual? He pensado en comprarme un conejo. Son adorables y suaves. Los conejos pueden ser excelentes mascotas. Tienen personalidades únicas. Sí. Me encanta cómo saltan. He oído que los conejillos de Indias también son populares. Lo son. Son criaturas sociales y disfrutan de la compañía. ¿Qué opinas de los reptiles como mascotas? Pueden ser fascinantes, pero requieren cuidados específicos. Eso es cierto. No todo el mundo está preparado para tener una serpiente o un lagarto como mascota. Exactamente. La investigación es crucial antes de tener una mascota. Las mascotas pueden traer mucha alegría, pero también conllevan responsabilidades. Sí. Es importante asegurarse de que puede proporcionar el entorno adecuado. Admiro a las personas que adoptan mascotas de los refugios. Yo también. Da a los animales una segunda oportunidad de vida. Quizás algún día adoptaré un perro de un refugio. Eso sería maravilloso. Estarías dando un hogar lleno de amor a una mascota necesitada. Espero con ansias que llegue ese día. Las mascotas realmente enriquecen nuestras vidas. Lección 10. Persiguiendo sueños. ¿Has oído hablar de la joven que salió al gran mundo? Sí. Le fue muy bien. Es bastante inspirador. Admiro su determinación. Siempre daba lo mejor de sí. Absolutamente. Se necesita mucho coraje para perseguir tus sueños.
Me pregunto qué la motivó a seguir adelante. Creo que su pasión por su oficio impulsó su viaje. Eso tiene sentido. La pasión puede ser un poderoso motivador. Sí, nos impulsa a superar los obstáculos y a mantenernos concentrados. ¿Leíste sobre algunos de los desafíos a los que se enfrentó? Lo hice. Se encontró con reveses pero nunca dejó que la definieran. Esa es una lección muy valiosa. La resiliencia es la clave del éxito. De hecho, nos recuerda que el fracaso es a menudo un trampolín. Agradezco la forma en que aprovechó cada oportunidad. Sí. Fue proactiva en la búsqueda de experiencias para crecer. Me encantaría saber más sobre sus actuaciones. Recibió críticas muy favorables. La gente quedó cautivada por su talento. ¡Qué increíble! Ese tipo de reconocimiento debe resultar gratificante. Seguro que sí. Valida todo el arduo trabajo que ha realizado. Ojalá tuviera su confianza para perseguir mis propias pasiones. Puedes. Recuerde que la confianza aumenta con la práctica y la experiencia. Tienes razón. Tal vez debería empezar poco a poco e ir ascendiendo. Es una gran estrategia. Cada pequeño paso cuenta para alcanzar tus objetivos. Me tomaré muy en serio tu consejo. No puedo esperar a verte brillar en tu propio viaje. Estamos aquí para seguir nuestros sueños, tal como lo hizo ella. Lección 11. Descubriendo nuevos sabores. Acabo de descubrir una nueva fruta cítrica. Puede que sea mi nuevo favorito. Eso suena intrigante. ¿Qué tipo de cítrico es? Se llama naranja sanguina. El color es llamativo. Los he visto. ¿Qué sabor tienen en comparación con las naranjas normales? Son más dulces y tienen un toque de sabor a frambuesa. Eso suena delicioso. Definitivamente lo intentaré. No te arrepentirás. Son perfectas para ensaladas o postres. Me lo imagino. Los cítricos añaden mucho brillo a los platos. Oh, mira este. Es un pomelo. ¿Un pomelo? Nunca he probado uno. ¿Cómo es? Es el cítrico más grande y tiene un sabor suave y dulce. Fascinante. Debo añadirlo a mi lista de compras. Deberías. Es muy refrescante, especialmente en verano. Me encanta descubrir nuevas frutas. Hace que las comidas sean emocionantes. Exactamente. Cada fruta tiene su propia historia y perfil de sabor únicos. Y experimentar con ellos puede llevar a creaciones deliciosas. ¿Alguna vez has hecho una ensalada de frutas con diferentes variedades? Lo he hecho. Es una forma colorida y sabrosa de disfrutar de la fruta. Debería intentarlo. Parece una actividad divertida. Lo es. Además, puede ser creativo con los aderezos y aderezos. ¿Qué sueles añadir a tus ensaladas de frutas?
Un chorrito de miel y un chorrito de lima realzan realmente los sabores. Eso suena delicioso. Me acordaré de intentarlo. Te va a encantar. La fruta fresca merece un poco más de cariño. Tengo muchas ganas de experimentar con todos estos cítricos. Yo también. Hagamos un plan para crear pronto un plato de frutas juntos. Suena como una idea maravillosa. Me muero por probar nuestras creaciones. Lección 12. Aventuras de viaje. Tu viaje suena increíble. Empecé en Londres. Es una ciudad fantástica para comenzar tus viajes. ¿Qué es lo que más disfrutaste? Me encantó explorar los sitios históricos, especialmente la Torre de Londres. La historia allí es fascinante. ¿Has visto las joyas de la corona? Sí, eran impresionantes. Después de Londres, viajé por París. París es una ciudad tan romántica. ¿Visitaste la Torre Eiffel? Lo hice. Subir a la cima fue una experiencia inolvidable. La vista debe haber sido espectacular. Realmente lo fue. Luego continué mi viaje a Roma. Ah, Roma. La comida debe haber sido increíble. Estuvo delicioso. Comí la mejor pasta de mi vida. Solo puedo imaginarlo. ¿Has visitado el Coliseo? Absolutamente. Estar dentro era como retroceder en el tiempo. Es uno de mis sueños. ¿Hiciste algún recorrido? Sí, me uní a una visita guiada, que hizo que la historia cobrara vida. Esos recorridos a menudo brindan información tan interesante. Después de Roma, me dirigí a Barcelona. Barcelona es vibrante. ¿Has visto la arquitectura de Gaudí? Sí, la Sagrada Familia era impresionante. Es una obra maestra única. ¿Probaste algún plato local? Disfruté de tapas todas las noches. Estaban deliciosos. Las tapas son la manera perfecta de experimentar diferentes sabores. Cada ciudad ofrecía algo único, haciendo que el viaje fuera inolvidable. Parece una aventura completa. Me encantaría saber más sobre sus viajes. Tengo muchas historias. ¿Quizás podamos planear una serie de viajes juntos? Suena como una idea maravillosa. Compartir nuestras experiencias podría inspirar a otros. Lección 13. Equilibrar la naturaleza y el estado físico. Disfruto pasar tiempo en la naturaleza. Es tan refrescante. Eso es bonito. Disfruto ir al gimnasio y hacer ejercicio. El gimnasio es genial, pero ¿alguna vez sientes la necesidad de estar al aire libre? Absolutamente. Intento equilibrar ambos. La naturaleza es rejuvenecedora. Me parece que estar al aire libre mejora mi estado de ánimo de manera significativa. Estoy de acuerdo. Hay algo relajante en el aire fresco y el sol. ¿Qué actividades al aire libre te gustan? Me encanta el senderismo.
Combina el ejercicio con hermosos paisajes. El senderismo es fantástico. ¿Has explorado algún sendero local? Sí, descubrí un sendero fantástico el fin de semana pasado. Las vistas eran impresionantes. Eso suena increíble. Me encantaría unirme a ustedes la próxima vez. Deberías, es una excelente manera de conectarse con la naturaleza. También me gusta andar en bicicleta en el parque. Es un entrenamiento divertido. Andar en bicicleta es emocionante. Además, te permite cubrir más terreno. Exactamente. Salgo a menudo en bicicleta a lo largo del río. Eso suena delicioso. El río debe contribuir al paisaje. Lo hace. Me encanta ver a los patos nadar mientras conduzco. ¡Qué encantador! La naturaleza tiene una forma de hacer que los entrenamientos sean agradables. ¿Prefieres más los entrenamientos en interiores o al aire libre? Prefiero los entrenamientos al aire libre cuando hace buen tiempo. Lo mismo aquí. Hay algo refrescante en hacer ejercicio al aire libre. Además, puede ser una excelente manera de conocer gente nueva. He conocido a muchos otros entusiastas del fitness en los senderos. Eso es maravilloso, crea un sentido de comunidad. Quizás deberíamos organizar una caminata grupal pronto. Es una idea excelente, sería divertido compartir la experiencia. Vamos a planificarlo. La combinación de naturaleza y fitness es el dúo perfecto.